Se quedó sin internet la profe, me parece. Acá estoy. Problemas técnicos. ¿Quién quedó como anfitrión? Gabriela Rúa. ¿Me puedes poner como...? Ahí está. Gracias. Estos problemas técnicos. Pero no pasa nada. A ver. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, espero que no se me corte, ¿sí? Ya saben, por las dudas, si se me corta, yo salgo, o sea, no es que sino que se me corta el internet, pero después vuelvo a entrar a la reunión. Así que si dejo de hablar, vayan, por favor. ¿Qué les iba a decir? Bueno, hoy práctico número 2, ya saben, cerré el chat porque prefiero que abran sus micrófonos, participen en la clase y así lo hacemos un poco más dinámico, ¿sí? Además que el chat no lo ven todos y por ahí me distrae mucho, no puede fluir muy bien la clase. Así que por esa razón, cualquier duda, consulta, cualquier aporte que quieran hacer, lo pueden hacer abriendo sus micrófonos, ¿sí? No hay ningún problema. Profe, ¿va a grabar la clase? La puedo grabar, pero no les estamos subiendo. Y tampoco les puedo, a ver, la voy a grabar por las dudas. Pero tampoco les puedo asegurar que la suba, chicos. Mi internet es muy malo, los archivos son pesados, así que no se confíen. Yo siempre les digo, preferible que tomen apuntes, y si no pueden estar en la clase, pidan los apuntes, pero no se confíen con las clases. En todo caso, y hoy que vamos a más cálculos que la semana pasada, un práctico un poco más complejo, les puedo dejar el Power. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Y ya saben, cualquier duda me van consultando, ¿sí? Bueno, entonces, habíamos dicho la semana pasada que la dasometría se divide en 3 ramas fundamentales. Una de ellas era la dendrometría, donde veíamos la medición del árbol como individuo, ¿no es cierto? Y para hacer las mediciones teníamos que determinar datos de diámetro, de altura, y a partir de allí poder calcular volumen, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el práctico de hoy? Entonces, el TP número 2 es de dendrometría, y dentro de la dendrometría vamos a ver lo que es cálculo de volumen. ¿Sí? En el Facebook, en el grupo de Facebook y también en el aula virtual están las guías del trabajo práctico y las tablas de cubicación que vamos a utilizar hoy. Bueno, hacemos. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es volumen. Volumen es la cantidad de madera expresado en metros cúbicos que posee el árbol. Entonces, cantidad de madera expresada en metros cúbicos que posee el árbol. Según la altura que medimos, podemos tener distintos tipos de volumen, ¿sí? Entonces, si medimos altura total, vamos a tener volumen total. Si medimos altura comercial, vamos a tener volumen comercial. Medimos altura de fuste, vamos a poder obtener volumen de fuste, ¿sí? Y hay un volumen que se realiza por diferencia, que es el volumen de línea, ¿sí? En la cual restamos volumen comercial menos volumen de fuste. Volumen comercial menos volumen de fuste, ¿sí? Entonces tenemos
4 tipos de volumen, digamos que son los más importantes de determinar. Bien, y hay distintas metodologías que se utilizan para la determinación de volumen. Quizás algunas la vieron en la materia de gasonomía, de todas formas las vamos a ver de nuevo en silvicultura, y son 4 tipos de metodologías distintas. La primera metodología es la de forma geométrica. Esta metodología lo que hace es, digamos, dividir el fuste, vamos a hacer de cuenta que esto es un fuste, se divide en trozas o en porciones más pequeñas. Cada una de esas porciones o de esas trozas se asemeja a una figura geométrica y se le aplica la fórmula para determinar el volumen corriente a esa figura geométrica. Se asemeja cada porción, cada porción o cada troza del fuste a una forma geométrica y se le aplica la fórmula de volumen correspondiente a esa figura geométrica. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser forma de meloide, de cilindro, de paraboloide, de cono, ¿sí? Y se le va aplicando las distintas fórmulas de volumen. Pero esta metodología no es muy utilizada, en realidad casi no se utiliza, ¿sí? Porque es muy poco práctica. Lo que sí vamos a utilizar de esta fórmula es la del cono, ¿sí? Vamos a utilizar, que acá está marcada en amarillo, ¿sí? La fórmula del cono, y esa sí me interesa que la anoten, que la sepan, y la vamos a aplicar después. ¿Sí? Entonces, la fórmula para determinar volumen de un cono es igual. Volumen es igual entonces a sección por longitud sobre 3. Sección por longitud sobre 3. Espero que se acuerden lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? O que vayan haciendo memoria a medida que vamos avanzando en la clase, porque vamos a emplear las fórmulas que vimos también en la clase pasada. Entonces acá aparece sección, ¿sí? Ustedes ya vieron que era sección, que era la superficie de madera. Entonces, sección por longitud sobre 3. ¿Qué sección van a utilizar en un cono? La base. Fíjense, acá estoy marcando con el cursor, sería a esta altura. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para determinar sección? ¿Quién me dice? ¿Qué hacer para la detección? Calcular el diámetro con forcípula o cinta dendrométrica. Bien, perfecto. Entonces, para determinar sección, primero tengo que calcular diámetro, con cinta dendrométrica o con forcípula, como dijo su compañero, ¿sí? Y si no cuento con esos instrumentos, bueno, lo mido con cinta métrica común, pero en ese caso voy a estar midiendo circunferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Si mido circunferencia, lo convierto a diámetro, dividiéndolo sobre pi. Entonces, como bien dijo su compañero, tengo que determinar diámetro, ¿sí? Lo vamos a hacer entonces, como les decía, en la base del cono. Luego a ese diámetro lo convierto en sección. ¿Con qué fórmula? ¿Se acuerdan la fórmula para calcular sección? Se multiplica por pi y se lo divide entre 4. Y el DAPA al cuadrado. Bien. DAPA al cuadrado. Bien, Sobre 4. perfecto. Entonces, la vamos a ver. Bien, vamos a un montón de veces a la fórmula de sección. Y se la van a acordar después ya de memoria. Pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. El diámetro es el que medimos acá, en la base del cono.
Entonces saco sección, reemplazo el valor, longitud es la longitud desde el base del cono hasta la mina, ¿sí? Sería la longitud que tiene el cono, y lo dividimos sobre 3. De todas formas, todo lo que veamos lo vamos a ver con ejemplo y lo vamos a ver después en los ejercicios del práctico. ¿Sí? Me van avisando si quedan dudas, si no yo voy avanzando y después cualquier cosa volvemos. La otra metodología que tenemos para calcular volumen es determinando volumen en árboles apeados, o árboles tumbados, o árboles caídos. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Es decir, árboles que están horizontalmente en el suelo. Dentro de estas fórmulas para volumen de árboles apeados tenemos 3 que son las más comunes. La de Huber, Smalian y Newton. ¿De qué depende que utilice una u otra fórmula? Va a depender de varios factores, pero lo más importante son de los datos con los que contemos, de la exactitud que necesitemos y de la forma de fuste que tenga el árbol. Entonces, Huber, Smalian y Newton. ¿Sí? Entonces, depende de varios factores, pero lo más importante, de los datos con los que contemos, la exactitud que necesitemos y la forma que va a tener el fuste del árbol. Vamos a ver cada una de estas fórmulas, pero antes les quería decir cómo se determina volumen en la práctica. Bueno, para determinar el volumen total de un fuste, ya vimos, como en el caso del volumen con figuras geométricas, ya vimos que lo dividíamos en porciones más chicas o en trozas. ¿Sí? Fíjense en este caso, este fuste está dividido en trozas. ¿Sí? Este fuste, que además tiene forma de un cono, ¿sí? Posiblemente sea de una conífera. Bueno, entonces vamos a calcular el volumen de cada una de esas trozas o de esas porciones. Fíjense, en este caso lo tengo dividido en 6 trozas o 6 porciones. ¿Sí? Calculo el volumen de cada una de esas trozas y luego hago la sumatoria de todas las trozas y así obtengo el volumen total. Fíjense que acá aparece BC, ¿sí? El volumen del cono, que ustedes ya lo vi, que lo acabamos de ver, ¿sí? Entonces ya sabrían cómo determinar el volumen del cono. ¿Sí? Dijimos, con el diámetro de la base obtenemos sección, lo dividimos sobre 3 y lo multiplicamos por la longitud. ¿Sí? Entonces faltaría ver cómo obtenemos los volúmenes de cada una de estas trozas. Bueno, dijimos que teníamos 3 fórmulas. Vamos a empezar viendo la fórmula de Huber. Huber nos dice que en una troza de fuste, el volumen es igual a la sección del medio por la longitud de la troza. Va de nuevo, acá tienen la fórmula escrita, ¿sí? El volumen es igual a la sección del medio por la longitud de la troza. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que esta troza tiene una longitud de 2 metros. ¿Sí? Entonces voy, como dijo hace rato su compañero, voy con la forcípula o con la cinta dendrométrica y voy a medir la sección del medio. Y si tiene 2 metros, me ubico a 1 metro y mido qué diámetro tiene. Tengan en cuenta esto, cuando le digo sección del medio, no es lo mismo que sección medio. ¿Sí? No es lo mismo, sección del medio. Entonces yo tengo que dividir la troza a la mitad y ahí
tomar el valor de diámetro. ¿Sí? Sección del medio por longitud. Bueno, no sé quién está escribiendo en la pantalla, chicos. Tengan cuidado. Después, ¿qué les iba a decir? Entonces vamos a ver con el ejemplo. Si yo me paré al medio, a 1 metro, digamos, y medí el diámetro y me dio 85, ¿sí? Aplico la fórmula de sección, será pi sobre 4 por 0,85 al cuadrado, ¿sí? Lo que me da 0,567 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, la sección del medio para esta troza es 0,567 metros cuadrados. Reemplazo este valor en la fórmula. Reemplazo el valor en la fórmula que dijimos sección del medio por la longitud. ¿Sí? Entonces sería 0,567 metros cuadrados por 2 metros, que es la longitud de la troza, me da igual a 1,135 metros cuadrados. Metros cúbicos, perdón. Metros cúbicos. Entonces, según Uber, el volumen de esta troza es 1,135 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, profe. ¿No? Bueno, seguimos avanzando. Bien. Luego tenemos la fórmula de Smalian. ¿Qué nos dice Smalian? Que la troza... Profe, una pregunta. Sí. En la fórmula de Uber siempre nos dan el diámetro del medio como dato. Sí, sí, si no te van a dar circunferencia, ya lo vamos a ver en el práctico igual, pero sí, o a menos que te den la troza y tengas que medir, pero de un lado tienen que salir los valores. ¿Sí? Bueno, ahí está Smalian. Bueno, entonces, Smalian, ¿qué dice Smalian? Que en una troza de fuste, el volumen va a ser igual a la sección de un extremo, se los marco acá con el cursor, sección de un extremo más la sección del otro extremo dividido 2 por la longitud de la troza. Entonces Smalian utiliza los extremos. Va de nuevo. Volumen va a ser igual a la sección de un extremo más la sección del otro extremo dividido 2 por la longitud de la troza. Veamos el ejemplo. Si hacemos de cuenta que en un extremo, mido en este extremo, que se llama S1, mido el diámetro y me da 90 centímetros. ¿Sí? Entonces, paso ese diámetro a sección, pi sobre 4 por 0,9 metros al cuadrado, y me da un valor de 0,636 metros cuadrados. Me voy al otro extremo, que acá lo llaman S2, mido el diámetro y veo que me da un valor de 70 centímetros. Lo convierto a sección, pi sobre 4 por 0,7 metros al cuadrado, y me da una sección de 0,385 metros cuadrados. La longitud es la misma que vimos en el ejemplo anterior, son 2 metros.
y reemplazo los valores en la fórmula, ¿sí? 0,636 metros cuadrados más 0,385 metros cuadrados sobre 2 por 2 metros. Entonces, según Smalian, el volumen de esta troza es 1,021 metros cúbicos. 1,021 metros cúbicos. Y la troza es la misma, pero ya van viendo que hay variaciones en los resultados, ¿sí? Bien. Entonces, acuérdense, Smalian tiene en cuenta los extremos, mientras que Huber tenía en cuenta el medio, la sección del medio de la troza. Bien, avanzamos. La tercera fórmula es la de Newton. ¿Sí? ¿Qué dice Newton? Newton hace una combinación de las dos fórmulas anteriores. Newton dice que en una troza de fuste el volumen es igual a la sección de un extremo, ¿sí? S1, más 4 veces la sección del medio, más la sección del otro extremo, todo esto sobre 6, y lo multiplica por la longitud de la troza. ¿Sí? Si seguimos con el mismo ejemplo, dijimos que la sección o el extremo 1, digamos que le llaman S1, tenía un diámetro de 90 centímetros, lo cual nos da una sección de 0,636 metros. La sección del medio tenía un diámetro de 85 centímetros, lo cual nos da una sección de 0,567 metros cuadrados. Y el otro extremo mide 70 centímetros de diámetro y tiene una sección de 0,385 metros cuadrados. Entonces, ya teníamos los valores, lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula. La longitud, la misma, 2 metros, y lo que nos queda es reemplazar. Entonces, sería 0,636 metros cuadrados más 4 por 0,567 metros cuadrados más 0,385 metros cuadrados sobre 6 por 2 metros. Y entonces, según Newton, el volumen de esta troza es igual a 1,96 metros cúbicos. 1,096 metros cúbicos. ¿Sí? 1,096 metros cúbicos. Entonces, Newton lo que hace es una combinación tanto de la fórmula de Huber como de la fórmula de Smalian. Entonces, sección de un extremo más 4 por la sección del medio más la sección del otro extremo dividido 6 por la longitud de la troza. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No hay dudas? Bueno, vamos a ir avanzando entonces. Ya saben, cualquier duda me paran, me dicen, o si voy rápido me freno. Vamos a pasar a ver el práctico, ¿sí? Para que quede bien claro ya con los ejercicios del práctico. Entonces, en las actividades
se pide, una de las actividades dice que se realizó la medición de un fuste usando cinta métrica y forcípula, obteniéndose los siguientes datos. Entonces, les dan un cuadrito donde les dicen la altura de medición de una troza, ¿sí? Fíjense en que llega a medir hasta 2 metros. Se midió con cinta métrica. ¿Qué medimos con cinta métrica? Circunferencia. Entonces, estos son los datos que se midieron con la simétrica, y con forcípula se midió diámetro. ¿Sí? Son estos datos de esta otra columna. Son los mismos, pregunto, ¿no? Son los mismos valores los que se miden con cinta métrica y con forcípula. ¿Estos valores deberían coincidir? ¿Qué creen ustedes? Sí. Que sí. Sí, tendrían que ser diferentes. ¿Mm? ¿A qué se ¿Ser refiere? iguales o distintos? Si yo mido un fuste, ¿no? Una troza, y los mido con cinta, acuérdense que con cinta medimos circunferencia, y después voy y los mido con forcípula, mido diámetro, ¿no es cierto? Los valores tendrían que ser similares, los mismos, digamos. Ya sé que hay que hacer una conversión de la circunferencia, pero ¿me daría igual los mismos valores? Sí. Similar, profe. Sí, se supone Tendría que ser lo O sea, mismo, profe. similares, pero tendrían un error. No igual. Claro, tendrían Habría un que error, quizás. Yo creo que deberían ser los mismos, pero pasa que son diferentes instrumentales, entonces tienen diferentes... Es que en uno el diámetro Bien. se toma de manera directa y del otro de manera indirecta. Tendría que ver como una pequeña diferencia, pero serían similares. Bien. Bueno, a ver, les cuento. Son similares, sí, lógicamente, porque estamos midiendo la misma troza, pero no son los mismos. No nos van a dar igual, salvo que el fuste sea como muy perfecto, digamos. Pero la cinta lo que hace es envolver todo alrededor, ¿sí? Y si hay alguna, digamos, alguna protuberancia o alguna deformación del fuste, la cinta sí la tiene en cuenta. Mientras que la forcípula, ustedes vieron, hacemos dos mediciones, ¿sí? Una perpendicular a la otra, ¿sí? Y ahí puede quedar alguna porción del fuste o alguna protuberancia o algo, o el fuste que no sea muy cilíndrico. Entonces, la medición con la forcípula no es tan exacta a la que hacemos con la cinta. ¿Sí? Eso quiero que quede claro. Entonces, con la cinta es más exacto porque se envuelve todo alrededor del fuste. Mientras que con la forcípula, dos mediciones, sí, perpendiculares una a la otra, pero puede haber alguna deformación, una protuberancia que no la estemos teniendo en cuenta. ¿Sí? Pero, como decían también, los valores sí van a ser similares entre sí, ¿sí? No necesariamente iguales, sí similares. Profe, y si espero en que el quede caso de no claro contar eso. con cinta métrica, puedo, por ejemplo, tomar más medidas con la forcípula en vez de hacer 2, 4, como para sacar un Sí. promedio más acertado. Sí, es un criterio muy válido. Sí, es un criterio muy válido y lógicamente que dijimos depende de qué tan cilíndrico sea el fuste. ¿Sí? Sí, aunque está estipulado que con dos mediciones que hagas con forcípula está bien, salvo que sí sea muy, muy deforme o tenga muy marcado el fuste. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si hacemos un inventario y tenemos forcípula, con que tengamos mediciones, digamos, va a haber errores, pero no son grandes errores, digamos. ¿Sí? Después cuando calculemos el volumen en masa, digamos, de varios individuos. ¿Sí? Pero bueno, eso quería que les quede claro. Con la cinta tenemos mayor exactitud que con las forcípulas. Y acuérdense, bueno, ahora lo voy a decir después en el ejercicio, pero
Acuérdense en sí que con la cinta después tenemos que hacer una corrección. Entonces, tengan con cinta. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece. A ver, voy a cerrar. Ahí está. Ya saben que cualquier cosa lo abren, pero después vuelven a cerrar, así no nos interrumpimos. Entonces, se realizó la medición y se obtuvieron, fíjense, diámetros de circunferencia que se midió la cinta y valores de diámetro. Creo que dije mal. Entonces, se obtuvieron valores de circunferencia y valores de diámetro. ¿Sí? Los diámetros se midieron con forcípulo. Entonces, les piden determinar el volumen en metros cúbicos con la fórmula de Smallian, Huber y Newton, usando ambas formas de medición y comparar los resultados. ¿Qué fórmula crees que es más exacta? Entonces, si se fijan, los diámetros que se midieron con forcípula, que los tienen acá, son los que estuvimos viendo en el ejemplo cuando veíamos cada una de las fórmulas. ¿Sí? Entonces, no sé por qué me sale un cartel que no me deja ver los valores. Me dice que aleje la ventana, no sé por qué. Bueno, entonces, en la base, fíjense, tenemos 90 centímetros de diámetro, al medio de la troza, o sea, 1 metro, medíamos 85 centímetros de diámetro, y a los 2 metros, 70 centímetros de diámetro. Yo les dije en la clase pasada que les voy a dar los resultados para que ustedes hagan los ejercicios y se vayan autoevaluando y se vayan controlando ustedes, ¿sí? Porque, como ya saben, la carpeta de prácticos la entregan al final del cursado. Entonces, para que ustedes se queden tranquilos de que hicieron bien los cálculos, de que no hay errores, porque ahí eso les genera duda, les doy los resultados. Sí, bueno, que en realidad lo estuvimos viendo hace rato. Entonces vimos cómo a los diámetros, ¿qué hacíamos? Los pasábamos a sección, ¿sí? Con la fórmula pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, y voy colocando acá los valores de sección, ¿sí? Siempre les recomiendo que hagan estas tablitas, que es la forma de ordenarse, de organizarse, ¿sí? En este caso, yo ya les doy las tablitas, ustedes tienen que completar solamente. Entonces, calcularon sección ya de cada porción medida, ¿sí? Ya sea de los extremos o del medio de la troza. Y una vez que tienen la sección, aplican la fórmula, ¿sí? Entonces, Huber, que utilizaba sección del medio, y nos daba 1,135 metros cúbicos. Smallian, que nos dio 1,021 metros cúbicos, y Newton, ¿sí? Que combinaba las dos formas anteriores, y nos dio 1,096 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, después tienen los valores que se tomaron con cinta, los valores de circunferencia. Acá van a tener que hacer un paso antes de calcular sección, que es determinar diámetro. ¿Cómo determinaban diámetro? Lo dijimos hace un ratito. Es dividiendo la circunferencia sobre pi. Entonces sería 286 centímetros sobre pi, 267 centímetros sobre pi y 230 centímetros sobre pi. Entonces ahí van a ver que los valores van a ser similares, pero no necesariamente los mismos que los diámetros que se tomaron con forcículo. Una vez que tengo los diámetros, calculo sección, ¿sí? Pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, ¿sí? Obtengo la sección de la base, la sección a 1 metro, la sección a los 2 metros, reemplazo los valores en la fórmula y los coloco, ¿sí? En cada casilla. ¿Sí? Entonces,
el valor de volumen según Huber, el valor del volumen según Smaglian y el valor del volumen según Newton, ¿sí? Tomados con cinta. Bien, y ahí nos van a quedar expresados en la tabla, ¿sí? Las distintas formas de medición, ya sea con cinta o con forcípula, y las 3 fórmulas que se utilizan. Ahora, ya que tenemos acá, hagamos la comparación. Tenemos solamente con forcípula, pero no importa porque dijimos que más o menos los valores van a ser similares. Fíjense, era la misma troza, ¿sí? De 2 metros, pero tenemos 3 valores distintos. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué tenemos 3 valores distintos si es la misma troza? ¿Quién me dice? Porque, La precisión de cada fórmula. porque una sobreestima y la otra subestima. Bueno, ¿quién más me puede decir algo? Bueno, la realidad es que se toman distintos valores, ¿sí? Las 3 fórmulas, bueno, 2 fórmulas entre sí toman distintos valores y una hace una combinación, ¿sí? Entonces, van a ver que Huber, con la fórmula de Huber, les da un valor mayor que las otras 2, ¿sí? Entonces, vamos a decir que con Huber se sobreestima el volumen, es decir, como que calcula de más. Sobreestima. Mientras que Smaglian subestima el valor, ¿sí? Calcula menos, digamos. Fíjense que el valor es menor. Mientras que Newton, al hacer una combinación de las 2 fórmulas, ¿sí? Y tomar tanto mediciones de los extremos como del medio, se va a aproximar más a la realidad. ¿Sí? La Newton sería, viendo estas 3 fórmulas, de acuerdo a estas 3 fórmulas, la de Newton sería la más exacta. Pero en este caso es la más exacta, con esta troza, con este fuste, digamos, ¿sí? Ahora, si yo tengo un fuste perfectamente cilíndrico, ¿cuál va a ser la más exacta? ¿Smaglian? Uber. La de Uber. Uber. Bueno. Me decía Smaglian o varios dijeron Uber. Bueno, si yo tengo un fuste perfectamente cilíndrico, las fórmulas me van a dar lo mismo. Voy a tener el mismo valor con las 3 fórmulas. Pero por practicidad, digamos, si yo sé que el fuste es cilíndrico, una especie bastante cilíndrica, por practicidad yo aplicaría la de Uber, ¿sí? Tomo valor y listo, ya hago cálculo. ¿Sí? Solamente por practicidad. Aunque la que más utiliza es la fórmula de Smaglian. ¿Sí? Generalmente van a ver en papers y en distintos trabajos que la fórmula más utilizada es la Smaglian. Profe, ¿en el práctico Bueno, tienen que estar los cálculos o solamente el resultado? yo siempre les digo que los prácticos lo hagan ustedes para estudiar, ¿sí? Mientras ustedes por ahí ponen el resultado y la rinden de acá, no sé, a 3 años y no saben de dónde salió cada cosa, ahí eso se confunden. Mientras mejor esté, es mejor para ustedes. Para mí es lo mismo, digamos, pues yo lo que voy a revisar sí es los resultados. Y quizás si está el ejercicio suelto y hay algún error, les voy a marcar dónde está el error. Si no está el ejercicio, les voy a marcar que está mal el resultado, en el caso de que esté mal, ¿sí? Pero bueno, Bien, profe. eso lo manejan ustedes. De nada.
¿Qué les iba a decir? Bueno, eso entonces, ¿sí? Que la de Smalian es la que más utilizan, pero si es un fuste bien cilíndrico, la de Uber es la que nos conviene por practicidad, ¿sí? Ahora si es un fuste deforme y todo, quizás por ahí nos conviene, o no deforme, sino que irregular, como en este caso, nos conviene la de Newton, ¿sí? Que es la que más se acerca a la realidad. ¿Sí? Y como vimos al principio de la clase, la fórmula que utilicen va a depender de distintos factores, ¿sí? Que dijimos, lo más importante es los datos con los que cuenten, quizás el fuste es medio irregular, pero solamente tienen un diámetro, y bueno, se la tienen que arreglar, digamos, calcular Uber, y más o menos, entonces, depende sí de los datos con los que cuenten, de la exactitud, como les decía, y no me acuerdo cuál era la otra. Los datos, la exactitud. Y la forma, claro, y la forma. Sí, la forma del fuste que tenga la. ¿Alguna duda con este punto? Profe, ¿se pueden mezclar las fórmulas cuando sacamos en un mismo fuste los diferentes volúmenes de las trozas? Sí, lo podés mezclar. Sí, porque quizás puede ser que en un fuste haya una porción que sea más irregular que el resto de las porciones, y sí, podés mezclar, siempre especificando. Si vos estás haciendo un informe, siempre tenés que especificarlo, ¿cierto? Y bueno, y ahí argumentar que por tal razón, o debido a, o sea, que hay alguna irregularidad en el fuste, se utilizó otra fórmula, o se utilizó esta fórmula para esta parte, y esta otra fórmula para esta otra parte, y así. Sí, siempre con criterio y argumentando es válido. ¿Sí? ¿Alguna duda, otras dudas que queden? ¿No quedan dudas? Bueno. A ver, alguien abrió el micrófono. Bueno, si no, seguimos avanzando, y cualquier cosa, si surgen dudas o algo, volvemos, ¿sí? No hay problema. O terminamos la clase y volvemos, o ya vamos viendo. ¿Sí? Vayan, cualquier cosa anoten las dudas y ya las vemos. Vamos a pasar al siguiente punto. Les dice, calcular el volumen total del fuste mediante la fórmula de Smalian, dividiéndolo en trozas para las siguientes especies. ¿Sí? Les dan dos especies en este punto. Una de esas especies es Nustaeda, tiene una edad de 10 años, se hicieron las mediciones en trozas cada 2 metros, y necesitamos saber el volumen. Yo acá también ya se los acomodé para que sea más fácil darse cuenta. A ver si puedo activar la pizarra. Bien. Entonces, fíjense, dice altura de medición, tienen el valor de los diámetros, lógicamente tienen que calcular sección, ¿sí? Y con la fórmula de Smalian van a poder determinar volumen. Tienen las mediciones cada 1 metro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, hasta 10. Luego tienen una porción final. Y bueno, y lo que se mide siempre, que es el diámetro del DAP, ¿sí? A 1,30. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos los diámetros. Nos piden que las trozas sean cada 2 metros, ¿sí? Entonces, fíjense, y acá están divididos por colores, también para que ustedes se guíen. La primera troza de 0 a 2 metros, la segunda troza quería de 2 a 4,
la siguiente de 4 a 6, la siguiente de 6 a 8, de 8 a 10 y luego la porción final. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a sección los extremos. ¿Por qué? Porque nos piden esmallan, ¿sí? Entonces, a la 0, digamos, a la altura 0, vamos a calcular sección, a los 2 metros sección, a los 4, 6, 8 y 10 metros vamos a calcular sección. Y luego vamos a reemplazar en la fórmula de esmallen. Entonces, sección de un extremo más la sección del otro extremo dividido 2 por 2 metros, ¿sí? Porque la troza tiene una longitud de 2 metros, ¿sí? Coloco el valor de volumen. Luego, sección de un extremo que serían los 2 metros, más la sección del otro extremo a los 4 metros, y coloco el valor. Luego, sección a los 4 metros, más la sección a los 6 metros, coloco el valor. Seguimos haciendo lo mismo, a los 6, sección a los 6 metros, más la sección a los 8 metros, dividido 2 por 2 metros, coloco el valor. Sección a los 8 metros, más la sección a los 10 metros, dividido 2 por 2 metros de longitud y coloco el valor. ¿Sí? Así me quedarían entonces los volúmenes parciales, ¿sí? De cada troza. Luego tengo acá, fíjense, la porción final del fuste, que también la tengo que considerar. Y no tengo valor, digamos, otro valor para calcular. Entonces, si se fijan, acá ya les doy una pista, que la vamos a calcular con el volumen del cono, ¿sí? Como es una conífera, el fuste es bastante cónico y la parte final se asemeja a un cono, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, ¿se acuerdan cómo era la fórmula del cono? Sección sobre 3, ¿sí? Por A ver, ¿me la dicen? Bien, sección sobre 3 por longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué se queda? La sección del base. Vamos a considerar como base la medición que tenemos, ¿sí? A los 10 metros. ¿Sí? Los 10 metros, en un diámetro de 9,5 centímetros. Lo paso a sección y esa va a ser la base. Lo divido sobre 3 y lo multiplico por la longitud. ¿Cuánto es la longitud del cono? 5. 5. Bien, 5 metros. ¿Sí? La longitud de este cono es de 5 metros. ¿Sí? Y entonces voy a colocar el valor ahí. Profe, ¿puede volver a explicar lo de Sí. la sección? ¿Qué cosa de la sección? ¿Cómo saco la sección para sacar el volumen del cono? Ah, sí. La sección, a ver, lo explico acá, ya que lo tenemos al gráfico. La sección tiene que ser de la base, ¿sí? Que es lo que dijimos al principio de la clase. Tiene que ser la sección de la base. Entonces, vamos a ver cuál es la última medición que tenemos y esa va a ser nuestra base del cono. En este caso, la última medición es a los 10 metros, que mide 9,5 centímetros de diámetro, lo tengo que llevar a sección y reemplazo en la fórmula, ¿sí? ¿Cuál era la fórmula? Sección sobre 3 por longitud, ¿sí? Hacemos la diferencia, 15 menos 10 nos da 5 metros, ¿sí? Entonces, la longitud de ese cono es de 5 metros. Reemplazo todos los datos y coloco acá el valor del volumen del cono.
Y como dijimos también al principio de la clase, entonces el volumen total va a ser igual a la sumatoria de todos los volúmenes calculados para cada troza. A mí, en este caso, me dio 0,293 metros cúbicos. Si quieren anotan el valor y ustedes después se controlan cuando hacen los ejercicios. 0,293 metros cúbicos. Según Smalian, para este fuste de Pinus Taena. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Seguro? Bueno. Bueno, cualquier cosa ya saben, podemos volver, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Borro esto. Y seguimos. El siguiente, o el siguiente inciso, mejor dicho, es similar. ¿Sí? A los fines de practiquen. Entonces, en este caso es un Pinus Pátula de 9 años y también les pide volumen. ¿Sí? Fíjense, acá también están tomados los diámetros cada 2 metros, en este caso. Y lo mismo, a ver, vamos a hacer lo mismo que hace rato. Entonces, sacamos sección bueno, en este caso, digamos, serían de todos los diámetros que consideramos extremos de las trozas y determinamos volumen, ¿sí? Entonces, sección a la base, digamos, a los 0 metros, más la sección a los 2 metros, por 2 sobre 2. En este caso, les pedían también, si lo pueden hacer, a ver, que no nos da porque la primera parte lo hacen o sea, lo hacen siguiendo, no cada 2 metros, sino siguiendo todas las mediciones. Entonces, calcular sección de todas las mediciones y van a obtener entonces sección de un extremo más la sección del otro extremo sobre 2 por ¿cuánto? A ver, díganme ustedes, ¿cuánto va a ser acá la longitud? 1,30. 1,30. 1,30. Bien, por 1,30. ¿Sí? Entonces acá 1,30 y voy a obtener el volumen 1. ¿Sí? Después la sección de un extremo, más la sección de del otro extremo, ¿sí? Dividido 2 por ¿cuánto? Díganme 70 ustedes. centímetros, o 0,7 metros. Bien, por 0,7 metros. ¿Sí? ¿Se fijan? Que estoy haciendo la diferencia entre 2 metros menos 1,30 metros. Bueno, y después sí, ya son cada 2 metros. ¿Sí? A los 2 metros, sección a los 2 metros, más la sección a los 4 metros, dividido 2 por 2, después a los 4 y a los 6, a los 6 y a los 8, a los 8 y a los 10 metros, a los 10 metros y a los 12 metros, a los 12 metros y a los 14 metros. ¿Sí? Y ahí obtengo todos los volúmenes de las trozas, ¿sí? Los volúmenes parciales, digamos. Y lo mismo que hace rato, me queda la porción final del fuste, que es un cono, y que voy a aplicar la fórmula. ¿Sí? Entonces, paso este valor también a sección, y lo reemplazo. Sección sobre 3
por la longitud del cono. ¿Que cuánto es la longitud? 2 metros. Bien. ¿Sí? Y coloco el valor ahí. ¿Sí? Entonces, de esa forma van a determinar los volúmenes parciales. Para calcular el volumen total van a hacer una sumatoria de todos los volúmenes, incluyendo el volumen de conos, y obtienen el volumen total. ¿Alguna duda con esto? ¿No hay dudas? Voy a borrar esto que me queda acá. Voy a borrar esto que me quedó acá como un electrocardiograma más o menos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, es similar al de hace rato. Les dejo acá el resultado para que cuando lo hagan comparen. Si nos da igual, tengan en cuenta las unidades, ¿sí? Sobre todo cuando pasan de centímetro a metro. Fíjense, porque los diámetros los tomamos en centímetros, ¿sí? Pero las secciones se las piden en metro y los volúmenes también en metros, ¿sí? Sección metros cuadrados, volumen metros cúbicos. Entonces tengan en cuenta las unidades, porque a veces hay problemas con las unidades y por eso nos da distinto. Y bueno, y con los decimales, traten siempre de trabajar con 3 decimales, ya saben, redondeando, si es mayor a 5 redondeo para arriba, si es menor a 5 redondeo para abajo. ¿Sí? Y bueno, no creo que haya mayores complicaciones. ¿Dudas? Profe, Sí, decime. el ejercicio anterior también es con la diferencia de la altura, ¿no? Sí, también. La altura, la última porción, ¿sí? Sí, en este caso entonces la última porción mide 2 metros y en el ejercicio anterior la última porción dijimos que era, a ver si puedo volver. Dijimos que la última porción, la diferencia era de 5 metros. ¿Sí? Entonces, a mí me dio en este último ejemplo, o en este último ejercicio, mejor dicho, 0,278 metros cúbicos. Si no hay dudas, seguimos avanzando. Vamos a ver otra metodología para determinar volumen. En este caso, es para determinar volumen de árboles en pie. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace rato dijimos que era para árboles tumbados o árboles apeados? En este caso es para determinar volumen de árboles en pie. Y lo vamos a hacer mediante la fórmula de Cota y Kunin, ¿sí? Que son los autores de esta fórmula, Cota y Kunin. Veamos. Cota y Kunin nos dicen que el volumen de un fuste va a ser igual a la sección normal, acá, me estoy fijando en la fórmula que no sé, acá, no nos podía marcar. Sección normal por altura por coeficiente mórfico. Sección normal por altura por coeficiente mórfico. Veamos qué es cada término de esta fórmula. Sección normal, ¿sí? La clase pasada dijimos que sección podíamos obtener a cualquier altura del fuste. Pero si es la sección que obteníamos con el valor del DAP, o sea, con el valor a 1,30, la llamamos sección normal. ¿Sí? Entonces la sección normal se obtiene a partir del DAP. Por altura, puede ser altura de fuste, si ustedes ponen acá altura de fuste, si ustedes reemplazan acá y ponen altura de fuste, el volumen que van a obtener va a ser un volumen de fuste. ¿Sí? Si ponen altura comercial, el valor
de volumen va a ser un volumen comercial. ¿De dónde sale este dato de altura? Sale de lo que medimos con el ipsómetro, o de lo que estimamos, o de lo que medimos con el clinómetro. ¿Sí? Ese es el valor de altura que vamos a reemplazar acá. Y después aparece otro término que se llama coeficiente mórfico. Ese coeficiente mórfico es un factor que se aplica en la fórmula y que depende de la forma del árbol. Entonces, el coeficiente mórfico es un factor que se incluye o se aplica en esta fórmula y que va a depender de la forma del árbol. Hay una forma de determinar este coeficiente mórfico, o también lo pueden encontrar como coeficiente de forma. ¿Sí? Y se calcula diciendo que es igual al volumen real, está en esta fórmula de abajo, volumen real sobre volumen aparente. Entonces, el coeficiente mórfico es igual al volumen real sobre el volumen aparente. El volumen real es el que tiene el fuste, ¿sí? Que hace rato lo calculamos a través de Malian. Eso para nosotros va a ser el volumen real. ¿Sí? Y el volumen aparente es el volumen de un cilindro, que es igual a sección normal por la altura. Lo vamos a ver ahora explicado gráficamente. ¿Sí? Por ahora me interesa entonces que quede claro estos tres términos. Entonces, el volumen de un fuste va a ser igual a sección normal por la altura por un coeficiente mórfico. El coeficiente mórfico es igual al volumen real sobre el volumen aparente. Este volumen aparente es el volumen de un cilindro, ¿sí? Que se calcula con la sección normal multiplicando por la altura. Entonces, si decimos que acá gráficamente tengo mi fuste, que no se ve muy bien, pero sería esto que está marcado en azul, digamos, esta forma, ¿sí? Que es la del fuste. No sé si se nota, ¿sí? Se las estoy marcando con el cursor. Entonces, esa forma de fuste es lo que vamos a llamar volumen real, ¿sí? Y que la determinamos con cualquiera de las fórmulas anteriores. Y el volumen aparente, entonces, decimos que es el volumen de un cilindro. Entonces, yo trazo, para graficarlo, trazo una línea, ¿sí? Haciendo de cuenta que es el DAP, es decir, que esa línea va a estar a 1,30 del nivel del suelo, trazo una línea y hago una proyección hacia arriba, hasta la altura que tenga el árbol, y hacia la base del árbol, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar, en este gráfico, me queda bien explicada la relación entre volumen real y volumen aparente, ¿sí? El volumen real es el que realmente tiene el fuste, y el volumen aparente es el volumen del cilindro. Volumen real sobre volumen aparente.
¿Queda claro? Para graficar lo único que tienen que tener en cuenta siempre, porque varias veces se les pide, incluso en el práctico se les va a pedir esto, tienen que tener en cuenta que van a hacer una línea haciendo de cuenta que por esta línea se pasa el DAP, ¿sí? Entonces van a poner esto, desde el nivel del suelo, 1,30 metros, hacen una línea, ¿sí? Una vez que dibujaron el fuste, hacen la línea y a partir de allí proyectan el cilindro hacia la altura que tiene el fuste y hacia la base del fuste, ¿sí? Y eso explica la relación entre el volumen real y volumen aparente, ¿sí? Que sería esta relación del coeficiente mórfico. Bueno, otras cosas ¿Profe? que les quería decir. Sí, decime. Entonces, ¿consideramos el volumen real el calculado por la fórmula de Smalian? Sí, puede ser por cualquiera de las fórmulas. En el práctico lo hicimos con Smalian, entonces para nosotros el volumen real va a ser con la calculada con la fórmula de Smalian, ¿sí? Como les decía, generalmente en un paper o en un trabajo de investigación la que más se usa es Smalian, así que seguramente van a encontrar lo mismo, ¿sí? Así, calculado con Smalian, lo que va a representar el volumen real. Y el volumen aparente, que es el del cilindro. Entonces, lo que le quería decir es que tienen la sección normal, que la calculan a partir del DAP, tienen la altura, que es la que midieron con el ipsómetro, y tienen este factor de forma, o coeficiente mórfico, que se introduce a la fórmula y que depende de la forma del árbol, ¿sí? ¿Por qué decimos que depende de la forma del árbol? Porque en el caso de las coníferas, que tiene un fuste cónico, como decíamos, digamos que se aleja más al cilindro, ¿sí? a lo que sería un cilindro, va a tener este factor de forma o este coeficiente mórfico, va a tener valores que rondan entre 0,4 y 0,5. ¿Sí? Es un valor adimensional. 0,4 y 0,5. Mientras que en las especies latifoliadas, es decir, en las especies de hoja ancha, como en el caso de nuestras especies nativas, los fustes tienden a ser más cilíndricos. ¿Sí? Entonces, esta relación entre volumen real y volumen aparente es menor. Por lo tanto, este coeficiente mórfico tiene valores más elevados, ¿sí? Más cercanos a 1. Como por ejemplo 0,6, 0,7 y en algunos casos 0,8. ¿Sí? En los casos que las especies sean o tengan un fuste bastante cilíndricos. ¿Sí? Entonces, como ven, este coeficiente mórfico toma valores que van de 0 a 1. Mientras más cilíndrico sea el fuste, más se va a aproximar a 1. ¿Sí? Es un valor adimensional. ¿Sí? En el caso de las coníferas está más alejado del 1, decimos 0,4, 0,45, 0,5. Bien, ahora, si nosotros estamos haciendo un trabajo, supónganse que estamos, no sé, en un bosque, puede ser nativo, puede ser una forestación, y no tenemos posibilidad de cortar árboles, ¿sí? Por lo tanto, no podemos saber cuál va a ser el volumen real, que es al que llegamos con la fórmula de árboles apeados, ¿no es cierto? Entonces, si la idea es aplicar esta fórmula para no cortar árboles, justamente porque se hace a través de árboles en pie, lo que vamos a hacer es, podemos obtener valor de sección, podemos obtener valor de altura,
y lo que nos faltaría es el coeficiente mórfico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar investigaciones que se hayan hecho sobre esa especie, o guiándonos por la forma de fuste que tenga la especie, vamos a introducir un coeficiente mórfico que consideremos que es el adecuado, ¿sí? Y también guiándonos de esto que decíamos, si son coníferas o si son latifoliadas. ¿Sí? ¿Quedan dudas? ¿Quedan dudas con esta metodología? No, profe. No. No, profe. ¿No? ¿Resto? Bueno, lo vamos a ver, si no quedan dudas, lo vamos a ver en el práctico. ¿Qué le piden? Bueno, está bastante fácil porque ya nosotros ya tenemos calculado el volumen real. A ver, ¿qué dice? Con los datos del punto anterior, determinar coeficiente mórfico de las dos especies y graficar volumen real y volumen aparente. ¿Sí? Entonces, el volumen real ya lo tenemos de las dos especies, que es el que calculamos con Esmalia. Ese valor van a por acá. Faltaría que determinen el volumen aparente, que lo van a hacer con qué diámetro. ¿Con qué diámetro Con el lo de hacen? la sección normal. 1.30 el DAP. Bien, la de 1.30. Entonces nos vamos, por ejemplo, acá. Acá, en los dos, fíjense, en los dos ejemplos, tengo la medición a 1.30, ¿sí? Siempre se toma esa medición. Entonces, a 1.30 llevo el valor a sección y reemplazo en la fórmula, ¿sí? Reemplazo en la fórmula. Sección normal por altura. ¿Qué altura van a considerar? En este caso, por ejemplo. 16. 6. 14. Vamos a considerar 16 metros, ¿sí? Altura total. Fíjense que acá le dice HT, que significaría altura total. ¿Sí? En este caso vamos a considerar 16 metros. En este caso vamos a considerar 15 metros. ¿Sí? Este HT significa altura total. ¿Sí? Entonces van a reemplazar esos valores, van a colocar acá el volumen aparente y van a obtener el coeficiente mórfico. En mi caso, a mí para Pinus taeda me dio un coeficiente mórfico de 0,45 y para Pinus pátula me dio un coeficiente mórfico de 0,48. ¿Dudas? Profe, ¿podría volver a la diapo donde aparece el volumen aparente? La fórmula. ¿Sí? ¿Esta? El volumen real entonces Esta siempre lo diapositiva. calculamos con Smalling, profe. Sí, con cualquier fórmula de árboles apeados. ¿Sí? Puede ser Smallian, Huber o Newton. ¿Sí? Pero tienen que ser algunas de esas fórmulas. Nosotros lo calculamos en el práctico Listo, con profe. Smallian, entonces Gracias. ya tenemos eso. De nada, ¿sí? Como en el práctico, como les decía, en el práctico tenemos Smallian, entonces ya que tenemos ese valor, la calculamos con ese valor. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Profe, en el volumen aparente, la sección normal es la que se mide a la altura del DAP. Sí. Ah, bien, bien, bien. Volumen aparente también. La sección normal, siempre que decimos sección normal, es la que medimos con el DAP, siempre. Y si no, solamente, fíjense en como en las fórmulas de árboles apeados, solamente la llamábamos sección normal, no más, ¿sí? Si es con el DAP, siempre, siempre la vamos a llamar sección normal. Bien, profe, gracias. De nada.
¿Alguna duda con esta metodología de árboles en pie? ¿No quedan dudas? Bueno, vamos a avanzar. Nos falta ver una metodología más. Bueno, la otra metodología que se utiliza para medir volumen de árboles es a través de las tablas de cubicación. Estas tablas de cubicación, como dice acá, permiten predecir el volumen de un árbol en pie. Fíjense, también es para medir volumen de árboles en pie. ¿Sí? A través de parámetros fáciles de medir. Entonces, cuando se hicieron estas tablas, se cortaron varios árboles, ¿sí? Se hizo dentro de un inventario a nivel nacional, me parece. ¿Sí? Se cortaron varios árboles, se cubicaron, es decir, se les calculó volumen y se los tabularon. ¿Sí? Se colocaron en tablas y quedaron disponibles. Las que nosotros tenemos creo que son del año 76, me parece, ya no vamos a fijar bien, pero sin embargo se siguen utilizando, ¿sí? Son las que se utilizan. Bueno, hay dos tipos de tablas para calcular volumen. Hay algunas tablas en que utilizan una sola variable, que es la variable del DAP. Entonces con el DAP ya pueden saber el volumen, y esas tablas se denominan tablas locales. Mientras que hay otro tipo de tabla en la cual utilizan dos variables, que son DAP y altura, y esas tablas se denominan tablas regionales. ¿Sí? Nosotros acá en el NOA tenemos las tablas de cubicación de dos variables, es decir, tenemos las tablas regionales. ¿Sí? Necesitamos dos variables para poder utilizar la tabla. Esas variables son diámetro a la altura de pecho y altura. Puede ser altura comercial o puede ser altura total. A ver, avancemos. Y en práctico les dice, determinar el volumen de fuste comercial y de leña para las siguientes especies empleando las tablas de cubicación del NOA 2 forestal. ¿Sí? Entonces les dan 4 especies, el DAP, la altura de fuste, la altura comercial, y les piden que calculen volumen de fuste, volumen comercial y volumen de leña. Vamos a ver el ejemplo para palo amarillo, ¿sí? Vamos a ver entonces, vamos a determinar volumen de fuste para palo amarillo. Entonces tengo que tener en cuenta el DAP, que es 36 centímetros, y la altura de fuste, que es 5,5 metros. Entonces, me voy a la tabla. Fíjense, la tabla me voy a fijar en la especie que corresponda a la de palo amarillo, que sea la tabla de volumen fuste, porque tenemos, como les dije, de volumen de fuste y de volumen comercial. ¿Sí? Entonces me voy a fijar que sea la de volumen de fuste. Fíjense que acá dice que están expresadas en decímetros cúbicos. ¿Sí? Estos valores expresados en decímetros cúbicos. Bueno, y como dijimos, estas tablas, que son las que están disponibles para el NOA, utilizan dos variables. Una de esas variables es el DAP, ¿sí? Que entra por esta columna, y la otra variable es la altura.
¿sí? Como estamos por medir altura, como estamos por determinar volumen de fuste, perdón, vamos a necesitar la altura de fuste. Bien, entonces, dijimos que teníamos un DAP de 36 centímetros, entonces busco donde esté 36 centímetros y trazo. Luego busco la altura de fuste, que era 5,5, trazo una línea, y donde interceptan, ese es el valor de volumen que tiene ese individuo, ¿sí? En este caso, con un DAP de 36 centímetros y una altura de fuste de 5,5 metros, y un volumen de 404 decímetros cúbicos. 404 decímetros cúbicos. Ahora nosotros siempre determinamos volumen en metros cúbicos, entonces tienen que hacer la conversión. ¿Sí? Va a correr la coma, 3 lugares, y nos va a quedar que el volumen de fuste es igual a 0,404 metros cúbicos. Profe, si el valor exacto de DAP o de la altura no se encuentra en la tabla, ¿se puede interpolar? Se puede interpolar o se puede aproximar al más cercano. Sí, aproximar al más cercano, digamos. No es que va a variar mucho, no va a tener un error muy grande. ¿Sí? Así que directamente lo aproximas. Gracias, profe. Lo que sí van a tener en cuenta es que no todas las especies tienen tablas de cubicación, ¿sí? Ustedes cuando vamos a ver las tablas, aquí estamos. Profe, Aquí las tengo por acá. Sí, decime. ¿puedo volver a repetir? Pasa que se me fue el internet y no pude ver el tema de la tabla. Bueno, lo vemos acá. A ver. Lo que les decía, las tablas son del año, fíjense acá, 1975, ¿sí? Pero todavía están vigentes, se utilizan y son bastante precisas. Entonces, van a ver que hay especies que son de yungas y tienen especies que son de chaco. Lo que les decía es que no todas las especies tienen tablas de cubicación, ¿sí? Hay muchas que sí, pero hay otras que no. Por ejemplo, esta tabla se comparte entre 3 especies. ¿Sí? Aquí está entre 2, no, está entre 3. A ver. Está también entre 3, cedro, en la pacha. Entonces, las especies que no se encuentren hay como que asemejarlas, sobre todo si estamos en yunga, vamos a asemejarla a una especie de yunga, si estamos en chaco, vamos a asemejarla a una especie de chaco, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Y sobre todo, en el volumen comercial, para yunga, solamente hay 2 tablas, ¿sí? Hay una tabla que es de cebil colorado y palo amarillo, fíjense, acá les dice volumen comercial, y otra tabla de volumen comercial que es de mato y zapallo caspi, ¿sí? Sobre todo la de mato y zapallo caspi, solamente llega hasta 15 metros, ¿sí? Mientras que la otra, la de palo amarillo, cebil, palo amarillo y cebil, llega hasta 21 metros. Entonces va a depender de la especie con la que estén trabajando, dónde se encuentren, y también en este caso, bueno, van a estar condicionados por la altura comercial que tengan. ¿Sí? Si la altura comercial es, no sé, 20 metros, bueno, ya directamente tienen que usar esta, ¿sí? La de cebil colorado y palo amarillo. ¿Sí? Porque dijimos que la otra, que hay para volumen comercial en yungas, solamente llega hasta 15, ¿sí? Que es esta.
Bueno, a ver si quieren, hacemos otro ejemplo. Hagamos para Chaco. Díganme los valores de, creo que decía Quebracho Blanco la otra. El otro ejemplo. A ver. Les decía, un DAP, ¿de cuánto era? De 40, si no me equivoco. Sí, profe. De 40. Se me fueron las tablas. Bien. Entonces, volumen de fuste, a ver. Ahí ven mi pantalla. Está cargando. Sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, 40 centímetros de DAP, ¿no es cierto? Entonces busco que está la tabla de Quebracho Blanco, volumen de fuste. Es 5. A ver. Volumen de fuste. Entonces, da de 40. Y la altura de fuste, ¿de cuánto es? 431. Perdón, 5. ¿Cuánto? Es 5. Bien. Bien. Entonces, a ver. 40. Vamos a hacerlo acá. Entonces, 40. Ay, que acá me tapa esto. A ver. 40. Atrás la línea. Y 5 metros. Entonces sería esta. ¿Sí? Bueno, queda medio chueco, pero no importa. Entonces, 40 centímetros de DAP y 5 metros de altura me da un volumen de 431 decímetros cúbicos. 431 decímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Bueno, y hacen lo mismo con la otra, con el volumen que es el volumen comercial. Vamos a volver a la... ¿Sí? Entonces, tienen que tener en cuenta las variables. En la tabla que esté, la de la variable con la cual van a ingresar a la tabla. Eso es todo. Bastante fácil, digamos. Entran con DAP, trazan la línea y entran con la altura de fuste, la altura parcial. Entonces, vamos a ir a la diapositiva anterior. Sí, fíjense, entonces. En el palo amarillo, el volumen de fuste es 0,404 metros cúbicos. Hicimos con el volumen comercial, ¿sí? Entramos con el DAP y entramos con la altura comercial y nos dio un valor de 0,639 metros cúbicos. Pues nos pide volumen de leña, ¿sí? Que como dijimos al principio de la clase, el volumen de leña es la diferencia entre el volumen comercial y el volumen de fuste. ¿Sí? Entonces, la recta 0,639 menos 0,404 y me da que el volumen de leña es igual a 0,235 metros cúbicos.
hacen lo mismo con el cebil colorado. En esta no se preocupen porque de las 4 especies tienen tablas de cubicación, así que no va a haber problema con eso, ¿sí? Ya que tienen tablas de cubicación tanto para determinar volumen de fuste como para determinar volumen comercial. Entonces van a calcular, fíjense que acá además tenemos 2 que son especies de yunga y 2 que son especies de chaco, ¿sí? Quebracho blanco y quebracho colorado. Entonces van a entrar con las distintas variables, DAP y ala de fuste, ala de volumen de fuste, y con DAP y altura comercial a la tabla de volumen comercial, y van a poner acá los valores expresados en metros cúbicos, luego por diferencia obtienen el volumen de ley. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Perfecto. No, profe. ¿No hay duda? Ya terminamos entonces, profe, la clase con esto. Si no quedan dudas, con esto terminaríamos, pero antes de terminar, voy a hacer registro. No sé qué toqué, a ver, espérenme un ratito. Quiero hacer mi registro de... Como les decía, la asistencia es un registro personal para mí, ¿sí? Para saber quiénes ven. No influye en la regularidad contemplada que tengan que cumplir un determinado porcentaje de asistencia, pero yo quiero saber quiénes asisten. Sí, acá, ven mi Excel, ¿no? Sí, Se ve, vamos profe. viendo rápido. Se ve, profe. Bien. Bueno, entonces yo voy a ir poniendo los rápido, cualquier cosa me ¿sí? Habrá Presente, profe. Arcela. Presente, profe. Bien, Acef. Presente, profe. Bien, Astorga. Presente, profe. Bien, Barrodo. Presente. Alizaya. Presente, profe. Bien, Calle. Presente, profe. Camacho. No está. Canchi. Presente. Castillo.